Buenos días. Bueno, antes de nada, disculpar la presencia de Isabel García Ramos, que va a estar en esta comparecencia de cultura. Pero bueno, aquí estamos. Digo que buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a presentaros un estreno de una obra de teatro y evidentemente todos los días no se estrena una obra de teatro. Esta obra tiene varios componentes que le hace de alguna manera particular, que a lo largo de esta rueda de prensa se irá desvelando cuáles son esas características. A mí me gustaría, antes de hablar de la obra de teatro que vamos a presentar y de las dos personas que nos acompañan en esta mesa, recordaros que, bueno, que fundamentalmente esta semana desde el área de cultura vamos a celebrar lo que es el Día del Libro, con una serie de actividades y de propuestas culturales que os comentaré simplemente de manera esquemática. Las famosas torres de libros que a partir del viernes jalonarán las distintas plazas de Villafranca para que todo aquel visitante o transeúnte pueda pararse en esas plazas, robar un libro y llevárselo a casa para que lean, que realmente hoy la lectura casi es un ejercicio de rebelión, ¿verdad? Ese mismo viernes 21 tenemos un café con luces especial aquí en la cafetería, y es una especie de recordatorio, de homenaje, de celebración de la poesía en lengua castellana, y para ello el dúo Versonante nos ofrecerá un repaso por algunas de las más bellas poesías que se han escrito en lengua española de autores como Lorca, como Alberti, como Quevedo, como Lope de Vega, y por ahí todo seguido. Es un acto, una actividad, digamos, sencilla, que el protagonista o la protagonista es simplemente la palabra. Y llegamos al sábado. El sábado 22, Francisco Blanco Aguado ha tenido la deferencia y nosotros el placer, el gusto de que elija Villafranca para estrenar una compañía nueva que se llama Teatro del Agua, y una obra de teatro que se llama La Huella, que muchos la conoceréis de su versión cinematográfica. Ahora Francisco os hablará de la misma, y Pedro Luis López, que ha sido el autor que ha versionado la obra y quien ha dirigido el montaje. Antes de pasarles la palabra a ellos, sí me gustaría recordarles que con esta obra del sábado 22 a las 8 de la tarde, los precios son los de siempre, 3 euros anticipada y 5 en taquilla. Cerramos ese ciclo que le hemos denominado ciclo clásicos del teatro, que empezamos allá por el mes de enero con la compañía Guirigay, con el libro El Buen Amor. Luego siguió Entre Bobos anda el juego, de Verbo Producciones. Luego vino Tartufo, de Teatro del Papel, y cierra Francisco con La Huella. Yo espero que a ese público fiel que hemos tenido en estas sesiones de teatro cada vez más, por lo que hoy lo comentaba con Francisco, estamos nosotros bastante satisfechos, contentos por la reacción, la inercia que está teniendo el teatro en Villafranca. Lo he dicho ya en la anterior comparecencia con vosotros. Hemos de felicitarnos todos y todas por ofrecer un teatro de calidad, un teatro de buenos textos, teatro de unas compañías con muchísima experiencia, y crear de alguna manera espectadores que sepan apreciar el teatro. Y se nos ocurrió estos días atrás, el próximo sábado, cuando acabe la función de La Huella, ofrecer allí a los espectadores que quieran quedarse, evidentemente, a modo de agradecimiento, a modo de convivencia, un pequeño gesto de agradecimiento, como digo, en forma de un vino de honor que vamos a ofrecer allí en el mismo hall del Teatro Festival. Creo que no me queda nada más por añadir. Le voy a pasar la palabra a Francisco Blanco, luego hablará Pedro Luis López, como digo, el director y el autor que ha versionado este clásico contemporáneo como es La Huella. Así que muchas gracias a vosotros por difundir estas tareas de la promoción de la cultura en este lugar, y le paso la palabra a Francisco Blanco. Muchas gracias. Hola. Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí, a todos, por haber acudido a esta llamada de la selva, como yo digo siempre. Bueno, cuando yo era niño,
y soñaba con ser actor. Bueno, pues nunca me imaginaba el camino que iba a llevar, el recorrido que iba a tener, evidentemente. He tenido la inmensa fortuna de los 30 y tantos años que llevo de profesión de trabajar por y para este oficio. He trabajado con muchísimas compañías extremeñas y han tenido que pasar estos 30 y tantos años pues para que inicie un proyecto como es Teatro del Agua, un proyecto personal, profesional, o sea, personal en el sentido de que dice mucho de mí y es donde yo pongo el alma en el asador más que en ningún otro sitio, tomando las riendas, apostando por una concepción que me gusta del teatro, como es la limpieza, el minimalismo, la creencia en el actor encima del escenario, el actor y la actriz, evidentemente, la creencia en la palabra, en lo que se tiene que decir, en lo que se tiene que contar, que eso llegue al público. Y además, pensando también un poco en la difícil y ardua tarea de ponerle un nombre a algo y a una compañía, pues también el Teatro del Agua simboliza un poco eso, simboliza un poco esa transparencia, esa limpieza, esa capacidad de adaptarse a cualquier espacio, de ser fluido, de ser flexible. Y además es un guiño a mi segundo apellido, que es Aguado, porque todo viene de las raíces, y mi madre era la alegría de la vida y la que me inculcó esta pasión por el arte, quizás sin saberlo y sin pretenderlo, pero bueno, a mí me gusta tenerla ahí presente, ¿no? Y ya marcado con un nombre. Presentamos con un enorme orgullo y satisfacción La Huella en Villafranca de los Barros, enormemente agradecido al área de cultura, en particular a Fernando Clemente, que ha sido quien me ha acompañado en toda esta idea, ha sido cómplice, más que coordinador. Mi agradecimiento también por supuesto al área de cultura y al Ayuntamiento de Villafranca por apostar y coproducir también este espectáculo, y en el que me he embarcado con gente que creo que pueden apostar mucho y que forman parte de lo que yo creo que tiene que ser esta aventura que ahora iniciamos, ¿no? En primer lugar, el director, Pedro Luis López Bello, al que sigo su trayectoria desde, yo creo que casi desde que empezó, con unas puestas en escenas muy arriesgadas a veces, interesantes, que van muy en la línea de lo que yo pienso o lo que me gusta a mí del teatro, ¿no? Con una manera de trabajar muy precisa y sacando todo ese jugo y ese partido a un texto tan potente como es La Huella. La Huella es un texto de los años 70, escrito por Anthony Shaffer, un autor inglés, que la versión la hace Pedro Luis también, y que hemos, digamos, actualizado o contextualizado aquí a los tiempos que corren. Hemos reducido el tiempo, es decir, tenemos 1 hora de espectáculo bastante potente, y un poco el argumento gira en torno a un autor de novelas que invita al amante de su mujer a su casa, y a partir de ahí se suceden una serie de juegos, de trampas en la que nada es lo que parece, y mantiene un poco la atención y el aliento del espectador hasta el final, ¿no?
creo que empezar esta aventura con desde aquí, lanzándonos al barro y al vacío de lo que es una producción, no es más fácil cuando te sientes arropado y te sientes acompañado, y no solo por el director, estoy en escena con un compañero que ha trabajado conmigo desde el principio, que es Esteban García Ballesteros. Tenemos un lujo de tener de ayudante de dirección también a María José Guerrero, que también es de aquí, de Villafranca. Tenemos banda sonora original, también por José Ignacio de la Peña, también aquí de Villafranca. En las luces tenemos a Javier Mata, a fotografía Ana Mirabete, vídeos Visto y No Visto Producciones. Y bueno, aparte de este fantástico equipo que además he tenido la libertad de llamar, de elegir, de escoger y de unir al equipo, pues creo que esta difícil tarea de producir, pues también es importante con el patrocinio, ¿verdad? El patrocinio y la colaboración de mucha gente, no solo del ayuntamiento, como anteriormente he dicho. Además, estamos en la red de teatro a partir de ahora. De hecho, la programación de La Huella aquí en Villafranca es la primera representación que pertenece a la red de teatro de Extremadura en gira con este espectáculo. Y aparte del ayuntamiento, pues contamos con patrocinadores como son Copacabana, Catering La Gran Familia, Pinto Alquiler, Bodegas Paiva, no quiero dejarme a nadie en el tintero. Tenemos Autocares Canito. Tenemos colaboraciones también de Universo Gráfico, Red Asesores, Conquista Extremeña. Y todos ellos apuestan por esta aventura, por este proyecto, y es importante tener ojalá que pudiera haber una esperada ley de mecenazgo que tan solicitada y que está como un poco estancada, pero que ojalá salga en adelante y podamos hacer posible estos proyectos culturales tan necesarios y tan necesitados de este apoyo, ¿no? Ahora me gustaría dar la palabra a Pedro Luis López Bellot, que es el versionador y director de La Huella, pues para que él entre más un poco en detalle de lo que vamos a ver el sábado en el estreno en el Teatro Festival a las 8 de la tarde, ¿vale? Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias en primer lugar por estar aquí cubriendo la presentación de La Huella. Peter Bruce decía que para que el teatro exista solo hacen falta dos cosas: alguien que vea, a otro que hace algo, ¿no? Basándonos en ese concepto, nosotros hemos planteado el espectáculo de La Huella con la importancia que debe de tener el actor frente a la escena y frente al público. La Huella surge como idea de Francisco Blanco, al que le agradezco infinitamente que haya apostado por mi trabajo para abordar la dirección de La Huella, también la versión. Se le agradezco infinitamente porque por dos motivos. La primera, no es fácil que nazcan compañías nuevas en Extremadura a día de hoy, y esa apuesta es esencial y es necesaria. Y la segunda, porque me ha regalado la oportunidad de trabajar con dos actores a los que llevo admirando desde que era pequeño. Oye, esto no lo digo porque esté en una rueda de prensa, sino porque lo saben. Pues ya cuando era pequeño y no tenía dinero para formarme, mi formación era ver espectáculos, y le pedí a mis padres que me llevasen a ver espectáculos para ver aquello que consideraba, que al menos mi mentor teatral, que era Raúl Moreno, me decía que me fijase en qué compañías o en qué actores, ¿no? Y eran
algunos de ellos eran Francisco y era Esteban, ¿no? Entonces poderlos estar dirigiendo a día de hoy, pues para mí es un gusto, ¿no? Con Francisco tuve la oportunidad de trabajar en La Cabeza del Bautista hace ya unos años. Ahí, pues aquello ya que pensaba de niño lo corroboré como ayudante de dirección y ahora pues como director. Ha sido un viaje más sencillo de lo esperado porque yo creo que hemos conseguido a trabajar a nivel de equipo con una escucha y con una generosidad no propia de las producciones, y con dos actores que tienen tanto peso y tanta trayectoria no siempre es fácil que escuchen a alguien pues que bueno, pues tiene menos veteranía. Y también esa retroalimentación ha sido muy, muy enriquecedora a la hora de poder también insertar en el proyecto y en el espectáculo propuestas de ellos que probábamos y que gestionaban. La huella, como ha dicho Francisco, lo que vais a ver es una versión de la obra original de Anthony Safer, una versión que bueno, hemos estado estudiando a partir de la obra, de la película original, de la segunda película que dirige Fassbender, en el año, en el 2017, y en el que toma importancia el actor. Es un espacio vacío, vais a ver que es un espacio completamente vacío, en el que hay un elemento central que es un cubo, todo juega con la geometría, con las líneas, con la precisión, con el organigrama que tiene mental Andrew, que es el personaje, digamos, que se enfrenta a Milo. A priori, nosotros nos hemos querido, aunque el grosso del tema es porque lo invita al amante de su mujer, nosotros nos hemos querido alejar más de esa vertiente para centrarlo en dos entes que juegan por el poder, ¿no? Andrew juega con el poder, con la alta sociedad. Milo, pues digamos que nos viene a representar un poco más a todos nosotros, ¿no? Es más el pueblo, es como diría Lorca, ¿no? Es el principio de autoridad frente al principio de libertad. Entonces, dentro de ese juego, nada es lo que parece y todo es lo que es. Es un juego de poder, de que la palabra toma una dimensión extraordinaria porque tenemos que estar muy atentos a lo que se dice. Se ha depurado hasta el extremo para que la premisa en la que ellos partían era que la palabra cae cuando el silencio no puede decir más. Entonces, es el juego de ellos dos, y en el que venimos a decir que por mucho que queramos, desgraciadamente, es muy difícil combatir al poder, ¿no? Entonces, saberlo detectar, saberlo ver y saberlo vislumbrar es complicado. No tengo mucho más que aportar, salvo que tengáis alguna pregunta, porque Francisco ha hablado prácticamente de la obra, del espectáculo. Francisco hace el personaje de Andrew, un personaje, digamos, es escritor, un afamado escritor, con la mente muy colocada, muy frío, muy calculador, muy amable, ¿no? Aparentemente. Y Milo... Así soy yo. Y Milo es un actor en paro que se busca la vida un poco el hombre como puede, y lo encarna Esteban García Ballesteros junto con el personaje de Doppler, ¿vale? El personaje de Doppler lo dejo de momento ahí. Es, digamos, el detective que va a ver o a investigar a Andrew por una extraña desaparición que ha habido con Milo, y hasta ahí de momento podemos leer, porque si no desgranaríamos obviamente el espectáculo. Pues quería empezar una andadura del proyecto, porque lo primero fue el proyecto, y cuando yo creo que prácticamente todos los que nos dedicamos al teatro tenemos algunas obras de mesilla, ¿no?
de que vas viendo, vas descubriendo y vas guardando hasta que quizás llegue el momento de representarla. La huella, mi primer contacto con La huella fue el clásico del cine del año 72 con Laurence Olivier y Michael K. Caine, y me fascinó todo ese duelo interpretativo, bueno, pero duelo interpretativo porque tenía una historia muy potente y muy sólida, donde el juego de poder que hablaba Pedro, pues tiene una importancia fundamental. Entonces siempre lo he querido hacer, ha sido una de mis obras fetiche, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento y he aprovechado la oportunidad de hacerlo. Yo creo que nos hemos centrado básicamente en el conflicto esencial, porque la original, la de los años 70, que conoce toda la gente, creo que a día de hoy tiene un exceso de barroquismo que el público actual no creo que esté dispuesto a soportar, por decirlo de la manera más sutil posible. Tanto por la palabra, está demasiado engolada. Creo que el público del siglo XXI necesita la palabra mucho más directa, mucho más concisa. Hay un trabajo que hemos intentado abordar con los actores, y esto puede sonar también raro, que es el de no hacer teatro. Es decir, hay un concepto actual que es el trabajo del no personaje, para que todo tenga mucha mayor verdad encima del escenario. Entonces, el juego no es evidente, como pasa en la película, en la que bueno, si hubiera tenido que producir Francisco con todos esos muñequitos que tiene esto, la lista de mecenazgo hubiera sido mucho más larga, porque claro, hemos intentado huir de eso, de la palabra. La película después que hay más actual, en la que Michael Caine, además en la original es Milo y aquí es Andrew, está mucho más reducida, es mucho más directa, pero es verdad que ellos meten un conflicto, sobre todo en el segundo acto, que yo creo que ya redunda el juego, es demasiado redundante, y ahí corríamos un riesgo, ¿no? Es decir, cómo ya llega un momento en el que el juego puede matar al propio juego y también el propio interés del espectador. Cuando ya a veces nosotros queremos, porque en teatro queramos estar más tiempo delante del público, jugando a algo que ya ha perdido fuerza y ha perdido sentido, es absurdo. Entonces lo hemos intentado sintetizar al máximo para que el juego no sea algo evidente y obvio, sino que no se vea. El juego aquí prácticamente es invisible. No se llega a ver. Y no se llega a ver precisamente por el trabajo que he especificado antes, por el de no personaje. Y eso es realmente lo interesante y también el sello que va a tener esta versión teatral, porque se aleja de las dos películas, pero se aleja también de las versiones que hay que ha habido a nivel teatral, ¿no? Yo creo que lo que va a ver el espectador el próximo sábado es una versión no solo personal, sino distinta. Y en ese sentido les agradezco también el riesgo, porque cuando claro, tú le dices a Francisco y a Esteban, vamos a abordarlo desde aquí, y toda la importancia va a ser vuestra, vas a ver que la importancia de ello puede parecer también obvio, sino porque no tenemos elementos encima del escenario, no hay elementos de apoyo. Yo otro día nos reíamos porque terminamos la obra y ellos no se han sentado, no hay sillas, algo que también no se llegan a sentar. Es un combate de palabras, de tú a tú, de dos cuerpos. No hay nada que les arrope. Es verdad que la puesta en escena es muy visual, espacialmente como que te atrapa, la iluminación es muy interesante, la propuesta que hace Javier Mata, la música, pero ellos, incluso la música está muy sintetizada, ¿no? Es ellos y la palabra y algo que no se ve y que tenemos que intuir. Y ahí es donde toma valor la propuesta que hemos hecho. El menos es más. Sí, el menos es más llevado al límite. Al límite, sí. Es una apuesta arriesgada, pero yo tengo que decir que de hecho, cuando les mandaba las versiones a Francisco, ostras, impuesto y tal, y debatíamos y veíamos, también cuando con el texto hemos hecho todo un trabajo de dramaturgia. Normalmente el trabajo de mesa que solemos hacer viene a durar un par de días o tres. Aquí hicimos una lectura hace un año prácticamente, ¿no? Y aquí lo hemos dilatado en el tiempo. Hemos estado casi 2 semanas, porque después llegó el segundo acto, 2 semanas y pico, viendo cómo y de qué manera se podía depurar
y cómo había que ajustar los detalles para que no tuviéramos ningún fleco abierto. Entonces, creo que la dramaturgia tiene mucha solidez, no tanto por el trabajo que yo haya podido hacer, sino por el trabajo que ellos han hecho, porque han estado muy con la lupa para que eso funcione, porque claro, al sintetizarlo tanto, corríamos riesgos, ¿no?, de que hubiera alguna fuga. Y yo creo que al contrario, yo creo que hemos conseguido que la huella sea aún más sólida. Pues nada, a ver si dejamos huella. ¿Alguna pregunta más? ¿Quiere decir algo, Fernando? No, que ya están las entradas Exactamente. Ya están a la venta. Aquí en la Casa de Cultura, los precios de siempre, de esta temporada y la anterior, de 3 euros, y luego la anticipada, 5 euros ahí en taquilla. Y nada, animar a todo el mundo que quiera ver una buena obra de teatro, que quiera ver a 2 buenos actores, pues que vengan el sábado a las 8 de la tarde al Teatro Festival de Villafranca a ver teatro con mayúscula. Gracias a vosotros dos, a Pedro y a Francisco, y a vosotros también. Buenos días. Gracias a todos.